¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Qué bueno. Quiero que vaya abriendo su Biblia en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 13. Y quiero compartirles en este rato algo de la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, Dios se está rompiendo ya con algunas estructuras, algo está cayendo por ahí. Pero primer libro de Reyes, capítulo 13, desde el verso 1, Sofi ya me puso ahí. Bien, quiero compartir algo acerca de un hombre al cual la Biblia, la palabra de Dios, le dedica casi 30 versículos, pero nunca menciona su nombre. De hecho, no tenemos ningún dato de él, salvo lo que aparece aquí en este capítulo, primer libro de Reyes 13. Nos habla mucho de él, pero nunca se menciona su nombre. Por consiguiente, quizás no es de los más predicados, porque no tenemos un nombre sobre el cual referirnos. Pero la Biblia habla de cierto hombre, y quiero que lo leamos juntos, aprovechando que lo tenemos allí escrito. Dice esa versión, primer libro de Reyes 13, eso está en una NBI, y dice: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Verso 3. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Y el verso 6 termina diciendo, ¿no? Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Este rey que allí menciona es uno de los hijos de Salomón. Así, para hacer una breve introducción, en el reino de Israel comenzó a reinar en primer lugar Saúl, luego David, finalmente Salomón. Y cuando Salomón muere, uno de sus hijos, llamado Roboam, quiso subir al trono de su padre, pero había un siervo, un sirviente que tuvo Salomón muy cercano a él, llamado Jeroboam. Y este rey, este sirviente llamado Jeroboam, empezó a complotar en contra de Roboam, el hijo de Salomón precisamente. Y Roboam dijo en un momento: si mi padre era duro con el pueblo, yo voy a ser mucho más duro que mi padre y voy a ser mejor rey que Salomón. Y se juntó allí con sus amigos y pidió consejo a las personas mayores, y le dijeron: bueno, no tenés que endurecer tanto la mano, porque el reinado que vos estás empezando es incipiente, la gente se va a volver en tu contra. Pero Roboam dijo: a ver, le voy a preguntar a mis amiguitos. Y la Biblia dice que se juntó con algunos jóvenes y le dijo: che, ¿qué hago? Y los amigos le dijeron: no, dale más al pueblo, pero castigalo 10 veces más que tu padre, así se van a dar cuenta que vos sos mejor rey que tu padre. Y vino el tarifazo, el ajuste, porque empezaron a pagar más impuestos y vino un montón de... Está ahí en la Biblia, fíjese, no sé si tiene ese nombre, pero es algo que tiene que ver con más paga de impuestos. Y él dice: si mi padre los castigaba con vara, ahora los van a castigar con látigos, ahora van a ver la verdadera mano dura. Mi dedo meñique, dice, es como la cintura de mi papá, así que imagínense lo grande que soy, dice Roboam, haciendo caso a sus amigos. Y el pueblo de Israel empezó a buscar otro rey, porque se daba cuenta que lo que decía Jeroboam era mejor para sus oídos que lo que decía Roboam. Y a partir de ese momento nuestras Biblias relatan la división de un pueblo, y 10 tribus, las del norte, pasan a formar lo que es
el pueblo de Israel o la nación de Israel, y las otras dos tribus restantes, Benjamín y Judá, pasan a lo que es el reino del sur y termina siendo lo que usted ve a partir de ese momento en su Biblia, el reino de Israel y el reino de Judá. Cada vez que usted abre su Biblia, a partir de ese momento dice, y reinó fulano en Israel, bueno, se refiere al norte, y después dice, y reinó fulano en Judá, y se refiere al otro hijo. En realidad se refiere al hijo de Salomón, ¿no? ¿Se entendió? Ya con esto se puede ir a la casa y decir, todo lo que aprendí hoy fue tremendo. Pero cuando este hombre de Dios, que no tenemos el nombre, porque no siempre aparece en todo el capítulo, el hombre de Dios llega a hablar con el hijo de Salomón, y cuando el pueblo de Israel se da cuenta de que aparte había un gran problema, que era un problema geográfico, porque las 10 tribus quedaron en Israel, quedaron en el norte, y las 2 tribus, que aparentemente eran las más pequeñas, Benjamín y Judá, tenían a la capital del imperio en ese momento, que era Jerusalén. Jerusalén estaba dentro de lo que era Judá. Entonces, las 2 tribus, Benjamín y Judá, podían ir a la presencia de Dios, a Jerusalén, a rendir culto a Dios. El asunto es que las otras 10 tribus se quedaron sin el lugar de adoración. Entonces, eran muchos, pero no tenían el lugar de adoración. Entonces, llega el momento en el que las tribus están divididas, y al dividirse, ellos se dan cuenta de que uno de los dos tiene más recursos, pero no tiene el lugar de adoración. Y el otro se da cuenta que tiene el lugar de adoración, pero no tiene la cantidad de gente que había en las otras 10 tribus. Entonces, este hombre de Dios, que llega ahí y que leíamos recién, se acerca a Jeroboam, que se había quedado con las 10 tribus, y lo ve en un acto que era el que leíamos recién. Él se da cuenta de que no tiene el altar de adoración, sumado a que los levitas en ese momento se quedaron en Jerusalén, que era el lugar donde estaba el culto verdadero a Dios. Entonces, no solamente que ahora eran las 10 tribus separadas de las otras 2 y que ya no estaban en Jerusalén, sino que el sacerdocio y los levitas ya no estaban más a disposición de este rey, sino que se habían quedado en Jerusalén. Entonces Jeroboam dice, bueno, ya que quedé con la mejor parte, pero me quedé sin la adoración, sin el lugar de adoración, voy a inventar una adoración a Dios. Y yo mismo voy a decir quién va a sacrificar a Dios ofrenda, y voy a inventar sacerdotes, y aquel que quiera ser sacerdote lo invito. Y este capítulo, los primeros 6 versículos, relata ese momento de Jeroboam, cuando él dice, bueno, vamos a inaugurar un tiempo de adoración diferente, porque él se dio cuenta de que el pueblo de Israel quería volver a adorar a Jerusalén. Entonces la Biblia comienza a hablar de este hombre, que no tenemos mayores detalles, como decíamos recién, pero que viene a hablar de parte de Dios. Tiene una palabra de parte de Dios para Jeroboam, y lo primero que le dice es, le condena de que él vaya, o las personas que él puso a su lado, le condena de que él fuera a celebrar adoración pagana, siendo que eran el pueblo escogido por Dios. Y la sentencia es tan clara de que Dios respalda a este hombre, porque cuando el rey quiere tomar represalia, dice que su brazo sufre las consecuencias y no lo puede mover, hasta que este hombre de Dios, enviado de parte de Dios, intercede y este rey vuelve a tomar el control de su brazo. Pero todo el capítulo, después cuando pueda, léalo en su casa, es bien interesante. La historia marca que este hombre, hasta el versículo 6, uno lo ve con una dirección de parte de Dios muy precisa y respaldado por Dios, porque uno ve que lo que él dice se cumple y fue con un mandato específico y logró cumplir ese objetivo. Pero desde el versículo 6 en adelante empiezan a sucederle cosas que lo llevan a una muerte totalmente lamentable. El verso 24 después vea que termina siendo asesinado por un león, porque este hombre, que como decíamos recién, hombre llamado por Dios, usado por Dios, con directivas claras de parte de Dios, tenía que ocupar un lugar específico, había sido llamado para cumplir una función específica y con una directiva específica. Él tenía una palabra de parte de Dios y en esa palabra estaba incluido de que él iba y hacía lo que tenía que hacer y se volvía. No se tenía que quedar en la casa de nadie, no tenía que tomar ninguna decisión personal. El asunto es que, se los voy resumiendo, a la mitad del camino le sale otro hombre de Dios
y le dice, se me apareció Jehová, verso 18 dice algo parecido a eso, se me apareció Jehová y me dijo que vengas a casa a comer algo. Y él dijo, no, a ver, Dios me mandó a hacer algo, pero a mí también Dios me habla y me dijo que vengas a casa, comamos unos pancitos, tomemos algo y después si querés te vas. Este hombre de Dios dice que fue y ni bien se acerca a la casa de este anciano y come todo lo que tiene que comer, este anciano le dice, por cuanto desobedeciste a Dios, vas a terminar muerto. Y te va a comer un león. Y este termina de comer, se sube a un asno y efectivamente le pasa eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es bien interesante la historia, no sé si alguna vez la leyó, si no les recomiendo. La Biblia, genial, todos los días. El capítulo 13 del libro de Reyes. No tenemos los nombres de ninguno de los dos, pero sí tenemos una enseñanza poderosa, que es Dios sigue buscando hombres y mujeres que le obedezcan al 100%. Cuando Dios nos da una palabra, ¿y cuántos han recibido alguna vez alguna palabra? ¿Cuántos abrieron sus Biblias y dijeron, esto es palabra de Dios para mi vida? ¿Sí? Algunos sí, alguno aquí la abrió y dijo un día, esto es palabra de Dios para mí. Y lo tomó y dijo, bueno, Dios me está demandando esto. Desde el momento en el que entendemos de que hay una palabra de Dios, somos responsables de llevarla adelante, ¿no? Y a veces, cada vez que nos congregamos, siempre Dios inspira a alguien para traernos una palabra de Dios. Así que cada fin de semana deberíamos salir de acá con una palabra. Y esa palabra nos direcciona para la semana. Y cada vez que nos encontramos con Dios cara a cara, en nuestra intimidad deberíamos recibir una palabra. Si no, es como alguien dijo una vez, es ir al muro de los lamentos, llorar por nuestras penas y salir de allí sin ninguna respuesta. Necesitamos encontrar una dirección de Dios. Y este hombre encontró la dirección de Dios. Dios le dio una orden específica. Fue a hacer lo que tenía que hacer, pero lo hizo a medias. ¿Conocen gente, y si les pasa en lo personal, no levante su mano, ¿no? Que Dios le ha marcado cosas, que Dios lo ha llamado para ciertas cosas y que ustedes lo ven y todavía no ha hecho nada? ¿Conocen gente? No quiero que nadie se señale y me diga yo. No. Digo, ¿conocen gente que Dios les ha demandado cosas o Dios le ha dado cosas y ustedes lo ven que no está haciendo eso? ¿Sí? La Biblia dice que hay un pasaje allí en Éxodo, capítulo 40, Éxodo 40, verso 16. Éxodo 40, 16, habla de Moisés y los 10 mandamientos. No sé si van a ver esta parte en la novela, pero el texto dice eso. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Dice Éxodo capítulo 40 desde el verso 16. Y se está refiriendo al armado del tabernáculo, el armado del santuario, a la vestimenta de los sacerdotes. En medio del desierto y con los recursos que tenía, hizo todo lo que Dios le mandó. No agregó nada, no quitó nada, hizo todo. Y como coronario de eso, dice la Biblia, unos versículos más abajo, en el mismo capítulo, creo que es a partir del verso 34, que la gloria de Dios llenó aquel lugar. ¿Cuántos anhelan andar con la gloria de Dios para todos lados? Bien, ustedes tres. Vamos a orar por usted. ¿Cuántos anhelan andar con la gloria de Dios en todo momento? Sí, llevar esa gloria de Dios a donde vamos. Creo que una de las claves, de acuerdo a lo que su palabra nos enseña, es hacer todo lo que Dios nos manda. A veces como hijos de Dios tomamos lo que nos gusta, agarramos lo que no nos incomoda, aquello que implica menor sacrificio y queremos ver los mismos resultados que aquel que se dedica a buscar de Dios y a obedecerle en plenitud. Alguien dijo, bueno, lo que pasa es que yo todavía soy nuevo. Bueno, lo poco que recibiste, cuando lo empieces a aplicar vas a ver los beneficios de aprender a obedecer a Dios. No es una cuestión de acumular información, de acumular conocimientos. Simplemente es saber que lo que aprendí necesito aplicarlo para bendecir a otros. Cuando recién Rodri hablaba del texto del fin de semana, decía, bueno, Dios nos ha dado una palabra y a lo largo de la semana vamos a hacer nosotros los responsables de que esa palabra se cumpla. Vamos a orar, vamos a bendecir a Dios. Dios va a restaurar esta ciudad, esta provincia y este país en el cual estamos. Y pareciera que el diablo tomó notas porque ha sido una semana sumamente conflictiva, ¿no?
Aquellos que se mueven en la ciudad se habrán dado cuenta que si iban para el centro no se podía entrar por un lado, que si querían cruzar para el otro lado no se podía, que se cortaba esto, se cortaba aquello. Y no estoy a favor ni en contra, por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de nada. Lo que sí digo es que la palabra nos insta a orar a Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que tengamos paz. Y necesitamos orar para que Dios establezca su paz en medio de esta ciudad. Y según hay rumores, esto no tiene aparentemente una brecha, un descanso, sino que por lo que creo que casi todos hemos escuchado, esto tiende a cada vez complicarse más y que las medidas van a ser cada vez más fuertes. Y como iglesia somos responsables de que aquello que hemos recibido necesitamos ponerlo en práctica. Podemos estar toda la vida, ¿no? Orando aquí adentro, pero si como iglesia no damos ese paso, ¿no? Recuerdo lo que aprendimos hace unos días también, ¿no? El hecho de que cuando nos movilizamos, Dios nos va guiando, Dios nos va acompañando. Y recordaba cada hombre de Dios, siempre que Dios usó a un hombre, nunca usó un vago, ¿no? ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? Ahora dicen, che, ¿no? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Todos queremos ser usados por Dios, pero Dios nunca usa un vago. Siempre cuando Dios usa a alguien lo encuentra haciendo algo. Usted no va a encontrar en la Biblia, y estaba durmiendo una terrible siesta de 5 horas y Dios se le apareció y dijo, hijo mío, tengo grandes cosas para vos. Seguí así, ¿no? Porque recuerdo que Moisés estaba, dice Éxodo 3, pastoreando las ovejas de su suegro, David estaba pastoreando las ovejas, Gedeón estaba sacudiendo el trigo y el ángel se le aparece, todos estaban trabajando. Es decir, para que Dios se te aparezca tenés que estar haciendo algo. Bueno, a ver, para que Dios se te aparezca tenés que estar haciendo algo. Y no tiene que ver con activismo, es decir, bueno, si me quedo de brazo cruzado, Dios no va a hacer nada. No, probablemente Dios te bendiga y andes de brazo cruzado, bendecido, no esperes más. Pero Dios está esperando de que podamos hacer algo para Él. Y no es activismo por activismo, es decir, bueno, no tengo nada que hacer, lo voy a hacer a la iglesia. No necesariamente en la iglesia hace falta gente, sino que el mundo necesita hombres y mujeres que puedan llevar esta palabra verdadera. Y corremos el riesgo, en caso de no ser obediente, de que nos suceda lo que le sucedió a este hombre, del cual no tenemos el nombre. Pero por obedecer a medias, el león le salió y lo hizo pedazos. No por nada, la Biblia menciona de que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando cumplimos a medias, corremos el grave riesgo de ser vulnerables y que el león cada vez lo tengamos más cerca. El pasaje es tan increíble que dice la Biblia que salió el león, mató al profeta y el burro en el que iba no lo tocó, ¿no? Y que después cuando el anciano va a mirar el cuerpo, estaba el cuerpo del profeta muerto y el burro al lado y el león al lado. Es cuestión de cumplir con el plan de Dios, ¿no? Pues es una historia bien interesante, pero que nos anima y que nos advierte de que no cumplir con lo que Dios nos ha demandado nos vuelve vulnerables para que el enemigo nos ataque. Y cuando recién preguntaba si todos hemos recibido alguna palabra, si recibimos esa palabra y no la activamos, corremos el riesgo de que el enemigo venga a quitar aquello que Dios puso en nosotros. El mínimo descuido nos lleva a volvernos vulnerables. Dice la Biblia en Ezequiel, el famoso texto de Ezequiel 22:30, Dios haciéndose una pregunta y todo el capítulo de Ezequiel 22 pareciese que estuviese relatado en nuestros días y en nuestro país, donde se denuncian las inmoralidades, la corrupción, el pecado, la maldad. Pero ese texto yo creo que sigue repercutiendo en los oídos de aquellos que amamos a Dios y que queremos ver una nación transformada o el lugar a donde Dios nos ha puesto transformados. Y dice, y yo he buscado, dice al final en ese capítulo 22, yo he buscado entre ellos a alguien que se me interponga entre mi pueblo y yo, y que saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Otra versión dice, busqué entre el pueblo algún hombre que hiciera vallado entre yo y mi pueblo y no lo hallé. Busqué a alguien que ocupara ese lugar de mis manos y mis pies moviéndose
en el lugar que yo los he puesto y no los hallé. Dios tenga misericordia y nos ayude a ser esas personas dispuestas, pero a su vez disponibles para que Dios haga algo a través nuestro. Saben que no tenemos garantía en lo más mínimo de que las cosas mejoren o que las cosas empeoren. No tenemos garantía de decir, bueno, lo que pasa es que la sociedad va a cambiar, bueno, ya va a cambiar todo y va a mejorar. No tenemos garantías. Las únicas garantías que tenemos están en su palabra, que nos ha dicho que somos la sal, somos la luz, somos los responsables de llevar la gloria de Dios a donde estemos. Y cuando no lo hacemos, le estamos dando el lugar a que otro ocupe el lugar que no le corresponden. Lo que ustedes y yo no hagamos, alguien lo va a terminar haciendo. Y hoy es muy fácil decir, bueno, porque aquel se equivoca, porque aquel es esto, porque aquel otro hace aquello. Pero si ese lugar no lo ocupamos ustedes y yo, alguien lo termina ocupando, ¿no? Y yo me gozo porque hay toda una generación diferente que viene con una mentalidad preparada para afrontar desafíos diferentes y para estar ocupando lugares totalmente que antes no se ocupaban. Y para gloria de Dios van a ser las personas de mayor influencia en nuestra Argentina. Y ojalá dentro de unos años podamos decir, ¿sabes que el futuro presidente de la Argentina es un cristiano? ¿No? ¿Cuántos les gustaría, no? Decir, bueno, no de estos que han aparecido que pues, se dicen cristianos y después con sus hechos lo niegan, ¿no? Sino que alguien que uno pueda decir es una persona de Dios, es íntegro, se equivoca, pero es una persona que ama a Dios, porque tiene muchas menos posibilidades de fallar, porque si vive de acuerdo a las Escrituras, va a vivir de acuerdo al temor de Dios y vamos a ser todos bendecidos. ¿Y cuántos anhelan de que podamos tener quizás un gobernante en esta provincia que conozca a Dios y que lo ame de todo corazón? ¿Cuántos lo anhelan? Al margen del partido que sea, ¿no? O el intendente o el funcionario que sea, pero que ame a Dios con todas sus fuerzas. Y tiene que surgir ¿de dónde? De su pueblo. Y necesitamos, como hijos de Dios, entender de que si no tomamos ese lugar, alguien lo va a tomar. Todos tenemos palabra de Dios, a todos Dios nos ha hablado de una u otra manera, pero dice la Biblia allí en Santiago, capítulo 1, y este texto si lo puede marcar en su Biblia, Santiago 1 desde el verso 21 y 22. Dice esa versión: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder de salvarles la vida. Y verso 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Otra versión dice, no sean solamente oidores, pues así se engañan a sí mismos. Llévenla a la práctica, ¿no? Otra versión dice, no sean meramente oidores, sino hacedores de la palabra. No podemos ser hacedores si antes no la hemos incorporado. No podemos hacer algo que no hemos aprendido. Yo no me puedo poner a hablar aquí en ruso porque nunca incorporé el ruso a mi vida, ¿no? Hay gente que quizás sí. Entonces nunca vamos a ser oidores nunca vamos a ser hacedores si nunca oímos palabra de Dios, si nunca metimos palabra. Para que podamos hablarla, en algún momento tuvo que haber entrado. Y aquel hombre del que no sabemos nada, pero que está allí en la palabra, en algún momento recibió palabra. En algún momento Dios, él se movió y fue hasta el rey, no porque se le dieron las ganas, sino porque Dios lo estaba enviando, Dios lo estaba encomendando. Y cumplir la palabra a medio es tan peligrosa como no cumplirla. Porque Dios no va a ver, la intención estuvo, lo que vale es la intención, ¿no? Dios en aquel momento nos va a tomar en cuenta por aquellas cosas que nos ha dado y que nos ha entregado. Si tenés una palabra de Dios y la tenés ahí guardada, escondidita abajo de la cama, de la mesa, donde sea, es hora de que puedas hablar con Dios y decirle, Señor, vos me hablaste esto y todavía no se cumplió. No sé si es responsabilidad mía, pero todavía no se cumplió, porque Dios es el primer interesado en que podamos alcanzar sus promesas. Pero yo no quiero ser como este hombre, del cual ni siquiera se menciona su nombre. Yo quiero ser alguien que Dios pueda decir, le encomendé algo y lo hizo. Sabe que tiene que hacer algo y lo hizo. Y eso trajo bendición a la nación. El capítulo 13 de Reyes termina diciendo que el rey Jeroboam
terminó sacrificando ídolos y terminó poniendo a cualquiera de sacerdote, y toda la nación terminó haciendo las barbaridades que hacía el rey, ¿no? Un capítulo más adelante se ve que la muerte de Jeroboam, el nieto de David, termina siendo, el sucesor de lo que vendría a ser el reino de David, termina haciendo cualquier cosa. El papá de Roboam, Salomón, hijo de David, ya venía mal. Salomón terminó peor. Y Roboam y Jeroboam, tanto el hijo como el criado, como el serviente que termina ocupando el reinado del reino de Judá, desencadenaron los peores tiempos de Israel y fueron un modelo lamentablemente a imitar para otras generaciones. Dios nos libre y nos guarde de que por no hacer lo que tenemos que hacer terminemos afectando no solamente lo que recibimos hoy, sino a las generaciones siguientes. Así como hemos aprendido de que Dios bendice a nuestras generaciones futuras por las decisiones que tomamos hoy, Dios también lamentablemente va a tomar cuenta de aquellas en nuestras próximas generaciones por aquellas decisiones que no tomamos a tiempo. Yo quiero que en esta noche terminemos orando y terminemos inclinando nuestra cabeza, rogando a Dios de que Dios hable a nuestro ser nuevamente y nos traiga a memoria esas palabras que en más de una vez quizás nos movieron, nos sacudieron, nos llevaron a decir: Señor, esta es tu palabra. En más de una ocasión quizás lloraste delante de la presencia de Dios por algo que Dios te dijo, porque Dios estaba esperando un corazón dispuesto. Y quizás en ese momento te halló dispuesto y te halló disponible y depositó una palabra en tu vida, en tu corazón. Pero con el paso del tiempo, esa palabra al no llegar pasó a un segundo plano, a un quizás, a un tal vez, a un... La verdad que no sé si era palabra o no palabra de Dios. Y Dios hasta el día de hoy sigue buscando un hombre que se pare y haga vallado, alguien que interceda entre Dios y su pueblo, entre Dios y su nación. Podemos estar toda la vida encerrados aquí adentro cantando lindas canciones para Dios, pero mientras el mundo no le conozca y mientras la sociedad le siga dando la espalda a Dios, seremos responsables no solamente por lo que sucede, sino por lo que no sucede. Estos días hemos visto noticias terribles. Nuestra nación ha sido sacudida por muchas cosas que una noticia peor que otra. Y eso no es otro caso que la ausencia de luz en medio de las tinieblas. Por cada pecado desagradable que vemos o que nos enteramos, y a veces estamos involucrados cercanamente o no, no hay otro motivo que la falta de luz en un lugar. Cuando las tinieblas prevalecen es porque falta la luz en ese lugar. Cuando las situaciones se vuelven totalmente insostenibles, la falta de un hombre o de una mujer de Dios lo vuelve totalmente oscuro. Podemos seguir lamentándonos por todas las situaciones que hemos vivido, o podemos rajarnos espiritualmente las vestiduras y decir: Señor, ¿por qué tantas cosas malas están pasando? O podemos decir: Señor, esto está pasando por nuestra responsabilidad como iglesia, como hombres o como mujeres ante la sociedad. Este hombre de Dios fue y denunció lo que estaba mal. Y eso tiene una aplicación tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Hay gente que cree que puede estar denunciando lo que sucede afuera, que está mal y todo lo demás, pero si no vas con una palabra de Dios, hoy hay tantos que denuncian y nunca termina sucediendo nada. Y hay gente que se queja porque dentro de las iglesias está pasando esto, pasa aquello, pasa lo otro. Pero si no tenés una palabra de Dios, eso se vuelve mera murmuración, mera contienda. Y no terminamos solucionando nada. Al contrario, corremos el riesgo de que el león nos ataque. Corremos el riesgo de volvernos vulnerables. Hemos sido llamados para anunciar a ese Dios verdadero, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos unos instantes y decirle: Señor, yo quiero hacer
como Moisés, todas las cosas que vos me mandaste. Hay cosas que me van a costar más que otras. Hay cosas que me duelen dejarlas. Hay cosas que todavía no puedo dejar, Señor, pero quiero hacerte caso. Quiero ser obedientes. Aquellos que somos papás nos gusta cuando nuestros hijos hacen algo que uno les pide, y nos ponemos mal cuando nuestros hijos a veces no hacen lo que uno les pide, porque uno lo hace para bien. Y si nosotros que somos malos a veces damos órdenes a nuestros hijos y esperamos una buena respuesta de ellos para su bien, cuánto más nuestro Dios que está en los cielos, que es perfecto y que nos ama con un amor entrañable, estará esperando que cada uno de nosotros podamos obedecerle cuando Él nos ha dado una orden, cuando Él nos está llamando, cuando Él nos está pidiendo que hagamos algo. Cuánto más si somos negligentes a la hora de responder a un llamado que Dios tiene para nosotros. Yo quiero dejar que el Espíritu Santo en esta hora te traiga en memoria esas palabras que Él depositó en tu corazón. Tómate unos segundos para decirle: Señor, trae en memoria, Espíritu Santo, esas palabras que yo recibí. Si Dios te habló de sanidad, si Dios te habló de formar una familia, si Dios te habló de prosperidad, si Dios te habló de restaurar tu hogar, tus finanzas, tu matrimonio, si Dios te habló de que ibas a recuperar lo perdido, ibas a recuperar a tus hijos para la gloria de Dios, si ibas a salir adelante de cualquier enfermedad, de cualquier problema, si Dios te dio una palabra, es hora de que la empieces a creer y empieces a cumplir lo que Dios te dijo y lo que Dios te demandó. Si Dios te llamó para hacer una tarea específica, no le des más vueltas. Dios está esperando una respuesta favorable. ¿Y sabes qué? Dios te va a respaldar siempre y cuando le obedezcas. Dios te va a respaldar en esa palabra siempre y cuando le obedezcas. Mientras este desconocido cumplió con lo que Dios le dijo, fue de bendición. Dios respaldó lo que él dijo. Y aún este rey que se quiso levantar en su contra sufrió las consecuencias de levantarse en contra de un hombre de Dios. Si estás haciendo lo que Dios te llamó, aunque el enemigo se levante, va a tener que reconocer de que el Dios poderoso está con vos. Aunque estés haciendo algo que para otros es ridículo, si Dios te llamó, si Dios te dio una palabra, se va a cumplir. Y el diablo se va a dar cuenta de que con vos no se juega. Ahora, si vas a cumplir a medias con lo que Dios te dio, no te garantizo un buen final, porque te volvés vulnerable. Dios quita su cobertura. Es preferible esperar y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad completa, perfecta, y no dudar. Hacer las cosas a media y a mi manera. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque vos nos hablás y querés que todas las cosas nos sirvan para bien. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que sigas hablando a la vida de cada uno de mis hermanos. Hablarles a su interior, traerles memoria de aquellas palabras que vos les diste. Señor, y cumplí en este tiempo cada una de tus palabras. Nos disponemos para recibir tu provisión y el cumplimiento de tus promesas. Vos sos el Dios que nunca nos deja faltar nada, el Dios que no nos falla, el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si Dios te está llamando a hacer algo en este tiempo, que nada te lo impida, que nada te detenga. Dios es un Dios verdadero. Oramos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga.